Ya es nuestro segundo año que tenemos al arzobispo Tito con nosotros. Él es el encargado de lo que se llama el Cono Sur. Es la provincia de la Iglesia Anglicana que tiene los países de Chile, Perú, Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿verdad? Y Bolivia. Oye, qué alegría de estar acá con ustedes hoy día mientras preparan el PowerPoint. Creo que tengo que hacer tiempo. No, van a sufrir con mi acento chileno hoy día, así que, pero por lo menos así como yo sufro con el acento mexicano, así que también. Pero mira, yo les voy a hablar, mi hija tiene de novio a un mexicano, así que ya me estoy acostumbrando a ciertas palabras mexicanas, ¿ya? Y de ahí hacemos mucha broma. Él nos hace broma de cómo hablamos los chilenos y nosotros le hacemos broma de cómo hablan los mexicanos. Lo que yo hoy día les voy a exponer, de alguna manera, especialmente en la parte final, voy a tirar algunas preguntas que yo no sé si nos va a alcanzar el tiempo para reflexionar. Voy a tratar de apurarme al máximo porque considero que la presentación de hoy día, aunque es el desarrollo histórico de la Iglesia Anglicana de Chile, y de alguna manera el desarrollo histórico de nuestra iglesia representa lo que ha sido también el desarrollo de lo que ha sido la obra en Argentina, en Centroamérica, México. De alguna manera todas estas obras se parecen. Tres de mis hijos, yo tengo 4 hijos, 3 de mis hijos viven acá en los Estados Unidos. Mi hijo mayor está en Phoenix, mi segundo hijo está en Carolina del Norte y mi hija, la Carola, que nació acá en los Estados Unidos cuando yo estudiaba en el seminario, allá en Trinity, ella es ciudadana estadounidense, vive ahora en Virginia. Así que yo por lo menos cuando voy a hablar de lo que es el desarrollo de la Iglesia Anglicana en Chile, que repito, se parece mucho a lo que es el desarrollo histórico en otros contextos y lugares de Latinoamérica, también tengo algo que me une y que me lleva a entender la situación de ustedes y también de algunos de sus compatriotas que están viviendo acá en los Estados Unidos. Pero ¿qué les parece que primero oremos al Señor? Para que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos inspire, que nos enseñe hoy día. Padre Santo, alabamos y glorificamos tu nombre. Señor, te damos gracias que tú eres tan bueno con nosotros, Señor, por algún motivo, pero siempre va a tener un propósito. Tú nos has traído a esta tierra, Señor, para vivir, Señor, para poder hacer nuestras familias acá. Y Señor, pero al mismo tiempo tú has permitido la llegada de tu evangelio. Y Señor, tú nos has puesto aquí como hispanos, como latinoamericanos. ¿Cómo podemos contribuir al bienestar de esta nación? ¿Cómo podemos, Señor, también avanzar con el mensaje de salvación de Cristo? Y, Señor, que hoy día los aspectos históricos nos ayuden para tomar ciertos principios que nos ayuden, Señor, para poder entender algunas cosas claves que nos permitan también nuestro avance y el avance del Evangelio acá en los Estados Unidos y en Norteamérica en general, México y también Canadá. Así que, Señor, ahora que tu Espíritu Santo venga, nos inspire, nos ayude y nos motive. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Van a haber algunos principios, ¿no es cierto? Que yo decía que ustedes me permiten darle un abrazo al hermano Antonio. Qué alegría ver, hermano. Sí, sí. Veo que no le ha crecido mucho el pelo, pero está igual nomás. Ahora puedo hablar. Bueno, a ver, veamos algunos aspectos del desarrollo histórico de nuestra iglesia. Vamos a ir avanzando. No tengo aquí por si acaso, los que no saben dónde está Chile, apretemos ahí inmediatamente el botoncito. Mi país es un país lleno, ahí se está destacando, un país largo, tiene casi 5.000 kilómetros de largo, que sería la distancia que va desde San Diego hasta Maine. Chile, si tiramos una línea, es todo eso de largo. Y Chile es una sola diócesis, pero como bien dijo nuestro hermano Jonathan, el cono sur de América, que es la provincia que yo tengo que supervisar como primado, abarca Perú, abarca Bolivia, abarca Paraguay, Uruguay, ese país, Argentina y acá está Chile. Si ustedes se fijan, yo como primado tengo que supervisar desde ya este sector tropical hasta Punta Arenas, e incluso
si consideramos el Polo Sur, dicen que si yo, ¿dónde está la mitad de Chile? Si considero el Polo Sur, la mitad de Chile estaría aquí. Porque desde aquí hasta el Polo Sur hay casi 5.000 kilómetros más. Es impresionante la cantidad de distancia, pero de todas maneras nosotros tenemos ahí la última iglesia, que creo que es la última iglesia en todo el mundo, porque las Islas Malvinas están por acá y los argentinos tienen obra más allá, así que ahí tenemos nosotros una iglesia. Avancemos, volcanes, ahí ya saben, Chile es un país de desastres naturales, siempre los volcanes están causando problemas, hay inundaciones, hay terremotos, hay maremotos, así que si no han pasado un terremoto, vengan a Chile y ahí van a probar lo que significa ser remecidos por la tierra. La etapa de desarrollo de la iglesia anglicana tiene 4 etapas. Primero es la etapa de las capellanías inglesas. Voy a hablar un poquito de eso. Las obras indígenas, porque principalmente es una, pero también hay otras que las voy a mencionar. Luego tenemos las obras urbanas y finalmente lo que podríamos llamar la nacionalización de la obra anglicana, pero en el buen sentido de la palabra, ya una nacionalización que digamos, tiene un sentido positivo. Porque uno siempre escucha la nacionalización desde el punto de vista negativo, como algo malo, pero aquí vamos a ver que es algo positivo. Vamos entonces a la primera parte, las capellanías inglesas. Chile abrió sus fronteras a comienzos de los 1800 y llegaron a vivir a Chile ingleses, alemanes, italianos, españoles, croatas, mira, de un montón de países, y cada uno se fue ubicando en distintos lugares. Los ingleses se ubicaron en la zona central de Chile, los alemanes se ubicaron en la zona sur de Chile, los italianos más dispersos igual que los españoles. Ahora, con la llegada de ellos, ¿no es cierto?, llegaron, por ejemplo, los ingleses traen la iglesia anglicana, los alemanes traen la iglesia luterana, los italianos traen, bueno, junto con los españoles fortalecen la iglesia católica, pero también llegaron hermanos de acá de los Estados Unidos y a la larga a Chile llega la iglesia anglicana, luterana, la iglesia metodista, la iglesia bautista y llegan todo el resto de las iglesias no católicas. Junto con ellos, ¿no es cierto?, ellos traen tradiciones, ellos traen costumbres y principalmente traen otra forma de hacernos ver lo que es la vida cristiana. Lo que sí es algo cierto y que de alguna manera a nosotros nos llena de orgullo es que la iglesia anglicana fue la primera iglesia en establecerse en Chile. El primer templo no católico construido en nuestro país fue en 1858, que es la iglesia San Pablo de Valparaíso, allá en la quinta región, que es donde está, digamos, el primer puerto de nuestro país. Por otro lado, yo creo que el gran aporte de las capellanías inglesas fue el hecho de que ellos nos traen otras formas de expresión cristiana, donde no se olviden que en Latinoamérica el único culto permitido era el católico romano, no estaba permitido. Por ejemplo, ¿qué pasó con los ingleses que llegan a Chile y a Latinoamérica? Ellos tenían que traer sus pastores desde Inglaterra, los alemanes, ¿no es cierto?, de Alemania, y que sean solamente cultitos que se hacían en casas o se hacían en los lugares de los cónsules, totalmente privados. No era permitido en Chile y Latinoamérica otro culto que no sea el católico romano. Y por eso que cuando empieza este nuevo despertar, la población chilena empieza a descubrir que hay otras formas de cristianismo, ¿no es cierto? Y por eso que hay un conocimiento más amplio de lo que es la vida cristiana, renovando la evangelización, renovando la adoración y renovando el servicio al prójimo, especialmente a través de lo que nosotros conocemos como la misión integral, que es la misión de Dios que atiende no solo el cuerpo, sino que también la parte espiritual y la parte social. O sea, en el fondo, la misión integral abarca todo lo que es la esencia del ser humano. La segunda etapa de nuestro desarrollo está en las obras indígenas. Hay una primera etapa que está un poquito antes del 1800, que es la parte de evangelizar
mejor dicho, antes de 1958, más bien a comienzo de los 1800, empieza la obra de tratar de evangelizar a los yámanas o los yaganes y los onas en la Patagonia de Chile. Los onas eran indígenas que medían de 2 metros para arriba, eran impresionantes de altos, y en la Patagonia, donde está el hielo, andaban desnudos, no usaban ropa. ¿Cómo estaríamos ahí, hermanos? Yo de pensarlo, pero me llega a dar frío, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? Y esto es bien interesante. Salió un artículo hace muy poco por un sacerdote católico que está allá en Punta Arenas, que es historiador, y él dijo, por la llegada de los misioneros anglicanos se murieron porque desaparecieron las tribus, están quedando unas 2 familias de yaganes, el resto de los onas desaparecieron como grupo humano. Dice, desde que llegaron los anglicanos, se murieron los indígenas onas porque trajeron las infecciones y las enfermedades. Porque se dice que los misioneros anglicanos les llevaban ropa, como los veían desnudos, entonces les traían de Inglaterra abrigos, pantalones, ropa interior, de todo, y dicen que con eso la ropa venía con bichos enfermos. Pero no es así. Porque, ahora, yo soy farmacéutico, así que algo de enfermedades entiendo. El cuerpo humano se enferma cuando cae en debilidad. Cualquiera de nosotros, aquí podemos estar muy fuertes, pero cuando hay un factor que me debilita, y uno de los factores, por ejemplo, es no dormir. Cuando uno no duerme lo suficiente, tus defensas bajan y eres muy propenso a enfermarte. ¿Te fijas? Son factores. Los onas y los yaganes, ¿por qué no usaban ropa? Porque ellos comían lobos de mar, comían ballenas, y ellos junto con cazarla, la grasa del animal, que era una capa pero bastante gruesa, se la colocaban en la piel y equivale a ponerse en el día de hoy un traje de buzo, o de hombre rana, decimos en Chile. En el fondo, la grasa les protegía del frío, y ellos se comían el animal completo. O sea, oye, sirvamos una ballena hoy día, y se comían una ballena como nada. ¿Qué pasó? Que llegaron los grandes cazadores españoles, ingleses, portugueses, eran muchos, y empiezan a quitarles el alimento. Llegan las balleneras y se llevaron todas las ballenas, y de ahí que empezaron a comer pescado. Ahora, ¿quiénes comen pescado? Yo como pescado para bajar unos kilitos. Porque el pescado te aporta proteína, pero no te aporta calorías. Por eso es que cuando uno dice, yo estoy hipertenso, tiene que bajar de peso, coma más pescado. ¿Por qué? Porque aporta proteína, pero no calorías. Y después vienen y se empiezan a llevar los peces y empiezan a comer moluscos. Y eso los debilitó. Y por eso se empezaron a morir, no porque llegaron los anglicanos. Así que aclaro esto ya de paso. Entonces, también la otra etapa que tiene es, en 1895, la Iglesia Anglicana establece una obra misionera con los hermanos mapuches. Mapu significa tierra y che significa gente. Entonces, el mapuche es gente de la tierra. Y el pueblo mapuche es la mayoría del pueblo chileno originario, mapuche, donde se establece la misión araucana con un médico llegado de Escocia, con Carlos Sadler, que era un visionario que fue de Canadá. Llegaron también algunos australianos y empezaron a establecer obra en medio del pueblo mapuche. ¿Qué pasó con ellos? Cuando llegan los misioneros piden permiso para evangelizar y las autoridades chilenas le dicen, bueno, Chile es un país cristiano porque está la Iglesia Católica Romana. Entonces, y ellos dicen, vayan donde hay un pueblo que le falta la gracia de Dios. Y eran los mapuches. Y cuando llegan allí, los anglicanos misioneros empiezan con obras médicas, con obras educacionales, con trabajo de agricultura y con todo un desarrollo social de la obra. Este trabajo permitió que mapuches que no tenían educación llegaran a ser diputados de la República, por el hecho de empezar a trabajar el concepto
de lo que es la misión integral. Dice la historia que está aquí por si acaso en este librito, una parte que escribe y que lo recibieron. Hay una parte que describe don William Wilson, que él era el médico. Dicen que él iba por las calles, perdón, por los campos, y empezaba, porque a él le salían los perros y lo mordían. Pero él de lejos se empezaba a gritar: ¡hay enfermos! ¡Hay enfermos! Y siempre las casas tenían un enfermo. Entonces, escondan los perros, escondan los perros. Entonces había que esconder los perros para que a él no lo mordieran, y atendía a la gente. Y eso se empezó a ganar el cariño de los chilenos, de los mapuches, porque veían que era gente que realmente amaba a Dios y les amaba a ellos. Al pastor William Wilson, que repito era un médico, se murió su señora llegando ahí al sector mapuche. Él no se fue, se quedó allí hasta que murió en Chile, ahí en el sector de Temuco, y él fue declarado hijo ilustre de Chile por toda la entrega que tuvo hacia el país. Avancemos otro poquito. Por otro lado, este aporte, ¿no es cierto?, de los misioneros estableciéndose en la zona centro-sur de Chile, permitió lo siguiente: permitió evangelización en zonas difíciles y, por otro lado, derribaron barreras de desconfianza que existían. Esto déjenme explicarle en qué se trata. El mapuche peleó 450 años contra los españoles. No se rindieron nunca, peleaban y peleaban y peleaban porque no querían entregar la tierra al conquistador español. Dice la historia que uno de ellos, que era Lautaro, lo tomaron prisionero los españoles y llaman a todas las mujeres y los niños y le cortaron los brazos, delante de todos los niños. Le cortan los brazos y le dice: esto les va a pasar a ustedes si siguen peleando contra nosotros. Y se lo entregan a su esposa y su familia. Cuento corto, pasa el tiempo y viene un grupo de mapuches a pelear contra los españoles y venía Lautaro con ellos. ¿Qué pasó? Lautaro se recuperó y se puso 2 cuchillos grandotes, uno en cada brazo, y peleaba con cuchillos contra... Ese es un poco el espíritu del mapuche, un pueblo muy guerrero. Pero ¿qué es lo que pasó? La única forma que los españoles tuvieron de conquistar al pueblo mapuche fue a través del alcohol, a través del trago. Fueron muy astutos, muy inteligentes. Le dijeron: mira, ya, no peleemos más, no peleemos más. ¿Qué les parece que mejor hagámonos amigos y tengamos algo para brindar? Y empezaron a ofrecerles vino, empezaron a ofrecerles alcohol. E incluso después los mapuches aprendieron a confeccionar un licor que es propio, que lo hacen del trigo, el mudai se llama. ¿Quieren saber cómo se hace? ¿Tú sabes cómo se hace el mudai? Es el trigo que lo empieza a morder en los dientes, en la boca, y cuando está con harta saliva lo escupen y lo ponen ahí en un jarro. Y están escupiendo y lo llenan. Y eso fermenta y después es un trago alcohólico. Dicen que es bastante rico. Yo no lo he probado nunca, pero me da... se me llega a poner la carne de gallina de pensar nomás de cómo. Así que me lo han ofrecido, ¿eh? Tenemos un obispo mapuche, el obispo Avelino, que me gustaría que un día ustedes lo conozcan. Es el único mapuche en Chile en este momento que es obispo. Ni la Iglesia Católica, ni luterano, nadie tiene un mapuche como obispo, sino que nosotros los anglicanos. Y sería bueno que un día conozcan a Avelino. Pero ¿qué pasó? Que junto con los españoles también aflora el pueblo chileno, nosotros, y todo este problema de la guerra, también ellos perdieron tierras. Y el mapuche, en el fondo, ellos empezaron a usar una expresión contra el español y contra el chileno, que era Huinca. Hermano Bob, usted que vivió en Chile, ¿qué significa Huinca? Eso somos nosotros, mentirosos y ladrones, porque le hemos robado la tierra. Y ahora hay todo un problema social en Chile, que se están levantando muchos los pueblos indígenas en Chile, mapuches, porque quieren recuperar la tierra. Entonces hay un lío que no es menor y está pasando en muchos otros países, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasó?
que esta desconfianza contra este ladrón, este mentiroso, este que les quita la tierra, los misioneros ayudan a derribar desconfianzas e integrar al pueblo de mapuche a la sociedad chilena. Porque en el fondo el mapuche siempre se consideró aparte, incluso hasta el día de hoy, algunos sectores dicen, no, nosotros no somos chilenos, somos mapuches. Pero para la ley chilena todos somos chilenos, aunque tengamos un origen mapuche, español, italiano, todos somos chilenos habiendo nacido, ¿no es cierto?, en nuestra tierra. Avancemos. Ahora, con esto termina, ¿no es cierto?, la segunda etapa. Por supuesto, las obras indígenas continúan hasta el día de hoy. Pero ¿qué es lo que pasa? La Iglesia Anglicana concentró su trabajo solamente en los mapuches, porque justamente cuando van a pedir permiso para trabajar en la evangelización, las mismas autoridades chilenas que eran católicas romanas, dicen, vayan a trabajar con ellos. Pero en la conferencia de Lambeth de 1958, y yo lo busqué y lo leí y lo comprobé que es cierto, dice lo siguiente en una de las declaraciones. Por supuesto, yo hago aquí un resumen nomás. Dice, Latinoamérica no es un continente cristiano, es un continente pagano, sincretista, que significa que ha mezclado costumbres y creencias cristianas con creencias paganas. Por lo tanto, animamos, motivamos para que se envíen misioneros a evangelizar a las ciudades. Y de ahí viene un nuevo movimiento misionero que llega a Chile, y llega a Paraguay, y llega a Argentina, y llega a Perú, etcétera, donde ellos vienen con este fuerte énfasis y que parte desde 1962 para llegar a evangelizar las ciudades de Chile. Fíjese, desde 1895 hasta 1960. Llega un grupo de misioneros que eran de corte evangélico, donde para ellos el fuerte era evangelizar y el estudio de la Biblia. Por eso que los chilenos somos muy, no sé si ubican la expresión low church, ¿la ubican o no? Los chilenos somos muy low church por eso, porque los misioneros que llegaron a nosotros a evangelizar, mira, no usaban vestimentas litúrgicas el día domingo, no se ponían cuello clerical, nada, incluso predicaban de blue jeans, de polera, con zapatillas, eran muy relajados y eso de alguna manera a nosotros los chilenos nos marcó. Si ustedes van a Chile, no se extrañen que el día domingo lo único que van a encontrar en muchas, no todas, pero muchas de nuestras iglesias, que el pastor está vestido como estoy vestido yo hoy día, con su camisa clerical y nada más. Y por supuesto, bueno, pantalones, por supuesto, y nada más en cuanto a lo litúrgico, así que aclaremos, ¿ya? Avancemos otro poquito. Piensen ustedes que la primera iglesia anglicana en la capital de Chile, Santiago, fue plantada en 1969, es la iglesia donde nació Miguelito, acá, Miguel, la iglesia de Renca, la iglesia La Resurrección, y también, bueno, Manolo ahí que llegó después, ¿ya? Piensen ustedes, la primera iglesia anglicana en 1969 en la capital de Chile. Hoy día nosotros tenemos 22 iglesias en Santiago, 22, porque está este énfasis, hay que evangelizar, hay que crecer, hay que avanzar con la palabra y la palabra. La gran contribución misionera a lo que ha sido todo el desarrollo de la obra anglicana en las ciudades es la siguiente: plantar nuevas iglesias en ciudades. Nosotros, ¿no es cierto?, desde la Araucanía, como dice acá, que no se olviden que es donde la iglesia anglicana se establece. Bueno, Araucanía o Mapuche es lo mismo. Araucanía es la región geográfica donde viven los mapuches, por si acaso. Si yo digo araucano o mapuche, es lo mismo, es sinónimo. Ahora, desde la Araucanía, la iglesia avanzó hacia Valparaíso, Santiago, Concepción, Valdivia, Punta Arenas, ¿ya? Durante todo este periodo que va desde 1960
hasta el año 2000, que va a venir la cuarta etapa del desarrollo. Siempre la Iglesia Anglicana ha trabajado con el concepto y la visión de la misión integral de la Iglesia, y también hacia fines de los 90 empieza a surgir el Plan Norte, que es plantar iglesias en el norte de Chile, que es desde Santiago hasta Arica, que sería la primera iglesia en esa zona. Durante ese periodo se plantaron la iglesia de Arica y de Antofagasta. En términos de liderazgo, esto es bien interesante. En los años 60, cuando llegan los misioneros a trabajar a Chile en las ciudades, el 100% del trabajo fue hecho por los misioneros. 100%. En la década de los 70 aparecen los primeros pastores chilenos para las ciudades. No teníamos pastores anglicanos en las ciudades y empiezan a aparecer los primeros. Ahora, esta generación yo les saco el sombrero. Esta generación es para hacerles una reverencia de agradecimiento, porque en Chile usamos una expresión, es una generación que peló el ajo. ¿La entienden esa, no? Pero se capta. Pelar el ajo es como se sacó la mugre, se sacrificaron. ¿Qué otras expresiones hay así como aperraron, dicen también los jóvenes? Parece que no hay otra expresión, somos los únicos. No hay una expresión así. Bueno, me captaron la idea. Esta generación trabajaron fuerte, no tenían educación teológica, pero tenían a Jesús y estaban llenos de pasión con ganas de que la obra del Señor se extienda. Con poco conocimiento teológico, pero plantaban iglesias y eran tan entusiastas que eso permitió, ¿no es cierto?, en los 70. Pero en los 80 empieza a ocurrir algo muy interesante, que ya el 20% del liderazgo empezó a ser chileno. Y el 80% del liderazgo ya era misionero. Yo personalmente pertenezco a esta generación de los 80. E incluso en los 80 empezamos a aparecer los primeros profesionales universitarios que empezamos a ser pastores dentro de la iglesia. Y bueno, como no teníamos también, por ejemplo, yo quería tener una buena educación teológica, yo tuve un conocimiento teológico básico en Chile, tuve que venir a estudiar a los Estados Unidos. Yo estudié en Trinity, allá en Pensilvania, y o Pittsburgh, donde pude obtener mi educación teológica y poder contribuir después a mi regreso en mi país. La otra cosa interesante que ocurre, que es en la década de los 90, aparecen los dos primeros obispos chilenos, que uno es el obispo Avelino, que es obispo auxiliar de Chile. Él fue consagrado en 1994, y luego me tocó a mí ser elegido y consagrado en el año 1998, y yo fui consagrado como obispo coadjutor, que significa que es obispo con derecho a sucesión. Cuando el obispo Colin Baisley, que fue inglés, él ya presenta su renuncia el 31 de diciembre del año 99, yo asumo la diócesis el año 2000, que de ahí viene la siguiente etapa. Entonces, pero fíjense bien que en el año 90, el 70% del liderazgo ya era chileno y 30% del liderazgo era misionero extranjero. Ustedes van viendo, se fija el desarrollo que va teniendo la iglesia. Avancemos. Y ahora viene la siguiente etapa en la vida de la iglesia, donde esta etapa comienza, que yo le llamo nacionalización, ¿no es cierto? Parte desde el año 2000, del 1 de enero, donde por primera vez en Chile un chileno asume como obispo diocesano. Todos mis antecesores fueron ingleses, todos. Y que dicho sea de paso, yo soy el primer primado latinoamericano en el Cono Sur. Todos mis antecesores también han sido ingleses en este trabajo. Y ahora, ¿en qué ha consistido este trabajo de nacionalizar la obra? Es principalmente consolidar el trabajo misionero. Yo creo que uno tiene que aprender que el trabajo que uno hereda, uno tiene que tomarlo y empezar a desarrollarlo mucho más. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, en el año 2013, o sea, durante esta última década, ahora, el 94%
94% de los pastores de las iglesias son chilenos. En Chile tenemos casi 100 iglesias, ya en este momento, casi 100. Exactamente son 98 iglesias. Por lo tanto, el 94% de los pastores son chilenos y solamente un 6% tenemos de pastores misioneros, venidos de Inglaterra principalmente. Tenemos uno de acá de Estados Unidos que está sirviendo entre nosotros. Por otro lado, avancemos. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cómo se ha ido desarrollando? Es porque nosotros, y esto yo lo dije en el sínodo del año 99, cuando ya el obispo Colin me entrega la diócesis, yo le dije al sínodo, yo quiero que ustedes me recuerden acá en Chile, durante todo mi tiempo que yo sea obispo, que me voy a preocupar de desarrollar líderes nacionales. Líderes. Yo creo que una iglesia, para que tenga futuro, tiene que desarrollar líderes. Si nosotros queremos que la obra hispánica en los Estados Unidos crezca, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar líderes. Líderes que van a ser los que van a llevar la visión, que van a llevar la motivación y van a hacer que el pueblo se mueva para cumplir la obra de Dios. Si esto es bíblico, las ovejas necesitan pastores. Por lo tanto, los pastores tienen que salir de entre nosotros. Por otro lado, que fue también lo que nosotros hicimos, es la plantación de nuevas iglesias. Yo soy un convencido que la obra para que avance tiene que plantarse iglesia. Incluso el video que vimos un poco antes, nosotros cuando decía, bueno, eran 10, después fueron 50, después 100, un montón de iglesias, y ellos decían, las iglesias no eran tan, digamos, numéricamente no eran tan grandes, pero habían muchas. Siempre ha estado la tensión, incluso hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que es mejor? ¿Tener una iglesia de 1000 personas o 10 iglesias con 100 personas cada uno? Yo me quedo con 10 iglesias. O incluso podríamos decir entonces, o 20 iglesias de 50 personas cada una, porque cada una de esas iglesias va a tener un potencial de desarrollo. Déjenme recordarles lo que yo les dije el año pasado cuando estuvimos en Fresno. Yo vine a compartir la experiencia de la iglesia San Lucas de la Florida. En un minuto se los resumo lo que yo les dije el año pasado. La iglesia de la Florida fue una iglesia que se plantó en un sector obrero. Eran hermanos de la construcción, hermanos con muy poca educación. Y la iglesia empezó a crecer y nosotros plantamos una obra social. Teníamos allí un centro médico y dental que atendía gratis a la gente. Y de repente el dentista iba y no habían pacientes. La enfermera no tenía a quien atender, las matronas que teníamos, y descubrimos que por una decisión del presidente de la República, que en ese tiempo era el general Pinochet, así que lo que él decía se hacía, o si no estábamos en problema, no voy a entrar en ese tema hoy día, él decide que toda la gente obrera de la Florida se vaya a vivir al sector sur de Santiago. Y la Florida la transforma en un sector de clase media. Y en la Florida empiezan a construirse casas, condominios, apuntando al matrimonio joven, que está recién teniendo hijos y que son profesores, o trabajan en una oficina, son contadores, ese, ¿no es cierto?, ya el nuevo profesional que está emergiendo en el país. Y la iglesia anglicana se viene a pique, se empieza a venir al suelo, empieza a decaer, y la iglesia anglicana tenía 7 adultos y 5 niños. Y el líder, que era un líder laico, estaba totalmente deprimido. Entonces el obispo Colin nos cita a todos los pastores y dice, juntémonos para que tomemos la decisión en conjunto de cerrar la iglesia. Entonces llegamos al momento, y yo le había dicho a mi esposa, Miriam, le dije, pensar que Dios a nosotros no nos ha llamado a cerrar iglesias, nos ha llamado a plantar iglesias. No puede ser que cerremos una iglesia. Y cuando estábamos en la reunión, yo le dije, ¿saben, hermano? Lo conversé con mi señora y nosotros nos vamos a ir a levantar la Florida.
Mi señora y yo nos vamos para allá. Yo renuncié, digamos, me moví de casa, me fui a vivir a la Florida y empezamos a trabajar. Trabajamos fuertemente con los encuentros matrimoniales, que Manolito es fruto del encuentro matrimonial junto a Sandra y también, bueno, fruto, bueno, qué bien reo porque Miguel se casó con la hija y bueno, tus papás también. Sí, por papá. Por el papá que hizo el encuentro matrimonial, también llegaron al Señor. Cuento corto, yo me fui a la Florida el año 93. A fines del año 97, comienzo del 98, éramos 300 personas cada domingo en la Florida, en el culto. De 7 a 300 personas. Imagínate, hubiésemos cerrado esa iglesia. Es como pegarse un tiro aquí en los pies o en la cabeza. ¿Te fijas? Toda iglesia, yo nunca pierdo la esperanza. Cuando hay una iglesia que está débil, que está como a medio morir saltando, yo digo, ¿qué podemos hacer para avivarla, para animarla, para que salga para adelante? Pero no cerrarla, porque Dios nos llama a plantar iglesias, a plantar iglesias. Y justamente esta es la visión, hay que plantar iglesias, no cerrarlas. Y por supuesto la última parte del énfasis tiene que ver con la sustentación de la obra. Yo no sé por qué, yo creo que creo saberlo, pero no quiero decirlo, no me quiero convencer. Yo noto que cuando los líderes nuestros son financiados 100% desde el extranjero nos hace mal. O sea, es rico recibir plata, oye, qué bueno que nos están mandando plata para los sueldos, están ayudando a la obra, pero lamentablemente no nos desarrolla. Yo tuve que tomar la decisión y dije, no vamos a pedir plata al extranjero para que financiemos la obra. Vamos a pedir ayuda para plantación de iglesias, o sea, vamos a pedir ayuda lo que sea avance, pero no mantención. Mire, un pastor me dijo lo siguiente un día, me dice, obispo, porque era una iglesia muy débil, él tendría más o menos unas 30 personas ahí en Chile, y yo notaba que la obra estaba lenta, no avanzaba, siempre lo mismo, y él me dice, ¿sabe, obispo, porque yo no crezco? Porque yo necesito un líder de jóvenes. Ah, qué bueno. Ya, pues echémosle para adelante. Sí, pero pida plata a Inglaterra para que me lo pague. No, le dije yo, no, ahí estamos mal. Y no pedí plata. Porque eso genera malas costumbres, o sea, al final nos vamos estancando. Entonces, trabajar el autosostenimiento de la obra es importante. Yo después, avancemos nomás, yo después descubrí leyendo libros que hay un principio que sacaron Ben, que fue el que creó la sociedad misionera, la CMS, la Church Missionary Society, y él dijo lo siguiente, para que una obra, y esto también en China ha sido muy fuerte, para que una obra avance tienen que haber los 3 autos. Y nosotros, sin saber que había un estudio previo de esto, lo empezamos a hacer y yo creo que por eso que nos resultó. Tiene que haber una autopropagación. ¿Quiénes van a evangelizar a los latinos de Estados Unidos? ¿Quiénes van a ser? Los latinos, pues, hermano. No vamos a traer a los alemanes para que lo hagan. No, pues. Tenemos que ser los latinoamericanos. Tenemos, ya me estoy subiendo al barco. Bueno, yo soy latinoamericano, igual que ustedes. Pero tenemos que ser nosotros que evangelizamos al latinoamericano. Entonces, autopropagación. O sea, entre todos tenemos que motivarnos a la autopropagación de la obra. En un comienzo nosotros tuvimos que recibir misioneros de Inglaterra para que nos hablen del Evangelio, pero ahora ya nosotros producimos nuestros propios misioneros para que evangelicen. Tiene que haber un autogobierno. Me voy a referir después a esto, el autogobierno y también el autosostenimiento de la obra. Vamos al primero. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿10 o 20? ¿Cuánto? 10 minutos ya, vamos entonces. Estoy recién empezando, hermano. A ver, tuviera mi señora ya que me ponen en fila. Bueno, autopropagación. En mi casa yo tengo la última palabra, ¿ustedes saben, ¿no es cierto? Sí, mi amor, como usted diga, mi querida. Así que yo mando en mi casa. Sí, mi amor. Vamos, avancemos. Autopropagación. Miren, a nivel diocesano,
Nosotros en esta última década, en los últimos 10 años, hemos plantado 13 nuevas iglesias, una en el norte, ahí en La Serena, 13 en la zona de Viña del Mar, Valparaíso, y 10 iglesias en Santiago, en esta última década, porque justamente estamos practicando lo que dijo Jonathan, cuando ya terminábamos la parte que, ¿no es cierto?, antes de que yo hable, que son laicos. Hermanos, ¿saben cómo han nacido las iglesias? Hay un hermano que llega a la iglesia anglicana, se congrega, avanza y él dice, donde yo vivo no hay iglesia anglicana, pero ya somos varias familias y empiezan a hacer un estudio bíblico. Empiezan con un estudio bíblico que lo hacen cada 15 días o una vez al mes y después empieza a avanzar y el estudio bíblico ya tiene 20 personas, tiene 30 personas. Y de ahí uno dice, ya, esto lo vamos a declarar una misión y ¿no es cierto?, para que después llegue a ser una parroquia. Ahora, en el autogobierno de la iglesia tenemos, ¿no es cierto?, a nivel de liderazgo pastoral, en esta última década he ordenado 31 nuevos clérigos, o sea, 28 nuevos presbíteros y actualmente tengo 3 diáconos y ahora en octubre se suman 2 diáconos más en la iglesia. Tenemos un nuevo seminario que se llama Centro de Estudios Pastorales, para que la gente no sufra como sufrí yo. Si para mí, yo aprendí inglés cuando vine a estudiar al seminario, yo no hablaba inglés antes. Y ahí sí que transpiré la gota gorda, porque no era, yo aprendí inglés a los 32 años. No fue fácil para mí aprender inglés. Bueno, ahora me defiendo un poquito, pero ya, ¿no es cierto?, esa experiencia. Por otro lado, ¿no es cierto?, el seminario ayuda mucho y, ojo, en el autogobierno nosotros chilenizamos un poquito más la iglesia, porque esto no es una crítica, sino que es parte del desarrollo. La iglesia que nosotros recibimos era una iglesia que pensaba mucho en la forma inglesa. Pero después que ya empezamos nosotros dijimos, a ver, los cánones los vamos a ajustar. Y lo ajustamos a como piensa el chileno. Como pensamos los chilenos, para que la iglesia realmente avance. Vamos al segundo, ahora el tercero, el autosustento. Fíjate bien que cuando nosotros trabajamos que la iglesia se debe sostener, aquí está determinada la madurez y desarrollo de la iglesia. Mientras una iglesia sea dependiente, no se va a desarrollar, lamentablemente. Miren, si nosotros, a ver, cuando éramos adolescentes, un ejemplo familiar, y uno dice, no, yo me quiero casar y yo quiero tener mi familia. Yo no puedo ir a mi papá y decirle, oye papá, mira, yo tengo 16 años y yo me quiero casar y quiero que me mantengas toda la vida. No se puede. ¿Qué me va a decir mi papá? Mira, está muy bien, yo quiero que te cases, pero bueno, termina los estudios y empieza a trabajar. Y el día que trabajes y ganes tu propia platita, cásate no todas las veces que quiera, no, cásese una vez nomás, cásese y forme su familia. Es lo mismo acá. Si nosotros vivimos pensando en que la plata venga, pero yo no me comprometo, no va a haber desarrollo. Así que no se olvide lo que es el dicho, lo último en convertirse es el bolsillo. O la billetera, o la cartera, o como quieran llamarle. Por alguna razón, cuando los líderes son sustentados eternamente desde el extranjero, no se produce un crecimiento y avance de la obra. Nosotros en Chile en una primera etapa fuimos dependientes 100% de la SAMS de Inglaterra, la South American Missionary Society, ¿ya? SAMS. Pero después llegamos a una interdependencia y es bien bonito lo que pasa, porque tampoco se trata de que uno diga al misionero, ya, ¿saben qué más? Se van todos para afuera porque ahora quedamos solos. No, hay una interdependencia que se va produciendo que es muy buena. En este momento, el 88% de las iglesias chilenas pagan a sus pastores y obispos. Mi sueldo como obispo y el del obispo Avelino se ha pagado desde Chile siempre. Yo estuve todo un periodo en que la iglesia no me podía tener ni siquiera un automóvil. Yo fui, pedí un crédito, me compré un auto, pero yo lo puse al servicio de la iglesia porque la iglesia no me podía ofrecer un auto, aunque yo era el obispo diocesano. Yo tuve que asumir esa realidad.
Pero yo no quise ir a Inglaterra, oye, pero ¿cómo? Pónganme un auto y cómo al obispo Collins. No, en madurez implica eso. Avancemos. En este momento, el 8% de las iglesias chilenas tiene personal extranjero. Pastor, digamos, hay un norteamericano, Ras, que viene de acá de Estados Unidos, Alfredo, que está de Inglaterra, hay uno de Australia, son 4. Y el 4% del clero chileno es apoyado desde el extranjero, la sociedad misionera, para plantar nuevas iglesias. Cuando nosotros pedimos que nos ayuden al pagar el sueldo de un pastor, es porque ese pastor va a ir a plantar una iglesia, pero no para que tome iglesias que ya están funcionando. Esto es bien interesante y ya con esto vamos a ir terminando. La etapa que estamos iniciando ahora en Chile, y es una etapa que de alguna manera también vamos a tener que hacerla nosotros aquí en los Estados Unidos, es la siguiente, que es la etapa de la autoteología, donde un clero inmaduro, como lo fue el clero chileno, yo creo que todavía hay inmadurez entre nosotros, es que todo lo bueno viene desde el extranjero. O sea, todo lo bueno viene de Inglaterra, los mejores teólogos, los mejores pastores, los mejores escritores, todo viene de afuera, de Estados Unidos, de Inglaterra. No tenemos nada que ofrecer. No, la iglesia chilena no tiene nada que ofrecer, porque afuera sí que escriben muy bonito. Tienen buenos libros, tienen buena teología, tienen buenos teólogos, todo lo bueno es de afuera. Por lo tanto, la única forma de lograr esto es empezar a hacer reflexión teológica. Reflexión teológica. Y yo me alegro por este documento que está sacando el Instituto San Pablo, donde ya se están colocando artículos de reflexión nuestra, porque justamente vamos a tener que hacernos la pregunta: ¿qué va a pasar con los hispanos acá en Estados Unidos? Sociológicamente, incluyendo la lengua y la religión, pasa lo siguiente. Yo distingo 4 generaciones de latinoamericanos acá en Estados Unidos. Puede que por ahí me equivoque, no creo, pero veamos. La primera, y ya estamos terminando. La primera generación, nuestros abuelos o bisabuelos, vinieron a buscar trabajo y vinieron a conseguir un mejor estándar de vida para sostener a la familia. Muchos de sus abuelos vinieron aquí, trabajaban y mandaban la plata a Chile, Argentina, a México, Centroamérica, porque era necesario un mejor pasar de la familia. Esa generación no hablaba inglés y hasta el día de hoy no habla inglés. Son católicos romanos. Son muy abiertos a lo religioso y no te olvides que a todos nosotros nos gusta adorar en nuestra propia lengua. Yo, aunque viví 3 años en Estados Unidos, yo nunca dejé, cuando estaba en mi camita solito, yo oraba en castellano. Leía mi Biblia en castellano, el Padre Nuestro en castellano, porque es mi lengua, es la lengua que yo nací, la lengua que yo fui criado. La segunda generación ya habla inglés y español, pero principalmente, ¿no es cierto?, español en su casa. Sigue siendo católico romano y sigue abierto a lo religioso. La tercera generación habla más inglés y ya poco español, y especialmente le habla español a sus abuelos. Porque con su mamá y papá ya está hablando inglés. Con sus hermanos están hablando inglés totalmente, pero con los abuelos que no hablan español, ahí un poco le ponen empeño, y ojo, con esta, en las secuencias que van perdiendo la lengua, siguen siendo católicos romanos y siguen abiertos a lo religioso. Y la última generación es esta generación que ya no habla español, o muy, muy poco, y no quieren hablar español, ¿ya? En el fondo, como puse yo acá, son gringos pero con aspecto latino. En el fondo piensan, ¿no es cierto?, de esa manera, ya como estadounidenses o canadienses, pero ya están ahí. Por lo tanto, termino con preguntas que se pueden ir reflexionando a través del tiempo acá. ¿Qué haremos? ¿Anglicanos latinoamericanos en Estados Unidos? ¿Creen ustedes que se justifican o no? ¿No? Entonces terminemos la conferencia aquí mismo y nos vamos para la casa. Porque ese es el propósito, es responder.
¿Podemos ser anglicanos latinoamericanos o hispanos, como quieran llamarle, en Estados Unidos? La respuesta es sí, sí, por supuesto. ¿Y tenemos algo que aportar? Claro que sí. Tenemos mucho que aportar, muchos valores buenos que tenemos. Y eso será trabajo de reflexión, no sé si durante esta jornada o a medida que vaya pasando el tiempo. Esas serían mis pocas, creo que se termina, esas serían mis pocas palabras, hermano Jonathan. ¿Tenemos tiempo para preguntas o ya no? Creo que no. Una o dos preguntas, si alguien quiere comentar algo, reflexionar. Hermano. Por supuesto, claro, claro. Las iglesias madres. Mira, aquí hay muchos modelos, pero si ustedes se fijaron en Santiago, 10 iglesias. ¿Por qué Santiago creció tanto? Porque Santiago ocupó el modelo de enviar equipos misioneros a plantar. ¿Por qué el norte? Por ejemplo, una iglesia en La Serena, porque tuvimos que mandar al pastor con su señora y 2 niñitos a una ciudad donde no había ningún anglicano. Y ahí demoró más. En cambio, en Santiago sale un líder, pero sale con 20 personas, sale con 30, incluso sale con gente que diezma y van a plantar la iglesia. Entonces, esa iglesia es mucho más rápido que crezca. Y luego la iglesia madre de nuevo envía 30 más a plantar iglesia. No es lo mismo mandar una pareja sola que 20 o 30. Se fortalece mucho más, ¿no es cierto? Ahí. ¿Otra pregunta? A ver, yo soy ex católico romano, así que yo te voy a responder desde esa perspectiva y por otro lado te voy a responder como la otra parte tuya, como yo creo que puede ser ahora. Nunca a un católico romano ustedes critiquen a la Virgen, ni critiquen a los santos, ni critiquen al Papa. Si hacen, están perdidos. Mejor váyanse para la casa y no hagan nada. Porque el católico romano está convencido que eso es cierto. Por lo tanto, tú no puedes atacarlo, y no se trata de atacar, sino que no puedes ir y decir, mira, esto así, no es así, esto no es acá, sino que más bien tienes que lograr una conexión, una simpatización, y de esa manera establecer un piso común. Y una vez que tienes ese piso común, tú les invitas, les dices, bueno, vamos a la Biblia, veamos qué dice. No se trata de una actitud anti, sino que de ver que la Biblia en el fondo nos muestra a María, pero nos muestra a María en un contexto que uno la ubica, digamos, en el contexto correcto de lo que nos dice la Biblia. Si la Biblia habla de la Virgen, ¿te fijas? Lo que no habla de la adoración. Ahora, pero por otro lado, yo creo que la gran clave está en encontrar un elemento común que no amenace y que pueda ayudar. Por ejemplo, cuando yo hablaba del encuentro matrimonial, cuando los matrimonios entran en crisis y yo tengo algo que aportar, se produce allí un nexo y ese nexo es el que finalmente le permite a la persona abrirse para escuchar de Cristo. ¿Ya? Vamos a...
Totalmente de acuerdo, justamente. Si tenemos ese propósito común de la cual hablamos hoy en la mañana, ¿verdad? Lo que nos une todos es ese enfoque en Jesucristo y llevar ese mensaje. Vamos a dar un fuerte aplauso para el arzobispo Tito y le agradecemos su tiempo de nuevo con nosotros.